Mi familia y yo nos mudamos a un viejo edificio en el centro de la ciudad, un lugar que, según el casero, había sido construido hace más de 80 años. Aunque el edificio tenía un aspecto antiguo y ligeramente descuidado, su precio era accesible y la ubicación era perfecta para mi trabajo. A pesar de las quejas de mi esposa sobre el pasillo oscuro y lúgubre que conectaba nuestro apartamento con nosotros tres en el mismo piso, lo consideré algo menor y fácil de ignorar. Sin embargo, desde el primer día, noté algo peculiar: nuestra vecina del fondo. Era una mujer de cabello gris enmarañado, que apenas salía de su apartamento. Su puerta, en comparación con las otras, siempre estaba cerrada con un pestillo adicional y cubierta con cadenas. En el umbral había un olor extraño, algo como hierbas quemadas mezcladas con humedad. Los demás vecinos parecían evitar hablar de ella. Un día, mientras subía las bolsas del mercado, vi a don Héctor, el anciano que vivía frente a su puerta, apurándose a entrar en su apartamento cuando ella salió. Al cruzarnos, la mujer me miró fijamente con unos ojos profundos, oscuros y penetrantes, como si pudieran atravesar mi piel y llegar hasta mi alma. No dijo nada, pero su mirada me dejó inquieto. Al principio, los sucesos eran pequeños. Una noche, al volver del trabajo, noté que alguien había dibujado símbolos extraños en la pared del pasillo. Eran formas circulares con líneas y triángulos en su interior, trazados con algo que parecía ser tiza negra. Pensé que algún niño del edificio había estado jugando, pero lo curioso era que los símbolos siempre aparecían cerca de la puerta de nuestra vecina. Con los días, los ruidos extraños comenzaron. A veces, alrededor de la medianoche, se escuchaba un susurro, como si alguien hablara en un idioma incomprensible al otro lado de las paredes. Mi esposa me despertaba aterrada, asegurándome que había escuchado pasos en el pasillo, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Fue entonces cuando las plantas de mi balcón comenzaron a morir. Era algo extraño porque mi esposa siempre las cuidaba con esmero, y hasta hacía poco, estaban verdes y floreciendo. Pero ahora, sus hojas se marchitaban en cuestión de horas, como si algo las hubiera drenado. Cuando lo comenté con doña Clara, la vecina del primer piso, ella palideció y me pidió que tuviera cuidado. «No deberías mencionar nada de eso cerca de ella», susurró, refiriéndose claramente a la vecina del fondo. Una noche, al salir al pasillo para tirar la basura, me encontré con doña Clara, quien estaba colocando un pequeño frasco con un líquido rojizo frente a la puerta de la vecina. Su expresión era de puro miedo. Le pregunté qué estaba haciendo, y me contestó en voz baja: «Es para protección. Esa mujer no es normal». Cuando le insistí para que me explicara más, me dijo algo que me dejó helado. Hace años, en este mismo edificio, vivía una familia frente a ella. Una niña pequeña comenzó a enfermarse sin razón aparente. Perdía peso, no dormía, y decía que soñaba con una mujer que le hablaba desde las sombras. La familia se fue antes de que algo peor pasara. Desde entonces, nadie vive mucho tiempo frente a esa puerta. Aunque intenté tomarlo como un simple chisme de vecindario, mi inquietud creció. Esa misma noche, mi esposa me despertó de golpe. Había escuchado un ruido metálico en la cocina. Cuando fui a revisar, encontré todas las cucharas y cuchillos en el suelo, formando una especie de círculo. Lo extraño era que el resto de los utensilios permanecía en su lugar. La mañana siguiente, al salir de casa, noté que alguien había dejado una muñeca en la entrada de la vecina. Era una figura grotesca hecha de ramas y tela negra, con alfileres clavados en su torso. La recogí, pensando que sería algún tipo de broma macabra, pero un escalofrío recorrió mi espalda. El olor que despedía era similar al que provenía de su puerta. Esa misma tarde, un vecino tocó a mi puerta. Era don Héctor, el anciano de enfrente. Me miró con seriedad y me dijo: «No te metas con ella. Te lo digo en serio, muchacho. Esa mujer tiene poder. Si empiezas a notar cosas extrañas, no te atrevas a enfrentarte a ella. Simplemente aléjate».
Intenté preguntar más, pero don Héctor se fue rápidamente, como si temiera que alguien no estuviera escuchando. La atmósfera en el edificio se tornaba cada vez más pesada, como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. Después de las advertencias de don Héctor y los extraños sucesos en nuestro apartamento, mi esposa y yo decidimos ignorar a la vecina del fondo lo mejor que pudimos. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Al contrario, comenzaron a intensificarse. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, mi esposa me despertó nuevamente. Esta vez no había escuchado pasos ni ruidos metálicos, sino un susurro claro, como si alguien hablara directamente en nuestro dormitorio. Cuando abrí los ojos, noté que el cuarto estaba más oscuro de lo habitual, como si una sombra opaca cubriera todo. Me levanté rápidamente y revisé cada rincón del apartamento, pero no había nadie. Al salir al pasillo, me encontré con algo perturbador. Las paredes estaban cubiertas con las mismas marcas que había visto antes, pero esta vez no eran de tiza. Era algo húmedo, oscuro y con un olor nauseabundo, como sangre vieja. Me apresuré a regresar al apartamento, cerrando la puerta con doble llave. Al día siguiente, me crucé con don Héctor en las escaleras. Su semblante era más pálido de lo normal y parecía evitar mirarme a los ojos. Antes de que pudiera decir algo, él susurró: «Se están fijando en ti. Ella te está mirando». Esa misma tarde, decidí investigar más sobre la vecina. Fui a hablar con doña Clara, quien llevaba más de 20 años viviendo en el edificio. Aunque al principio se mostró reacia a hablar, terminó confesándome lo que sabía. Esa mujer llegó aquí hace mucho tiempo, antes de que yo me mudara. Siempre ha sido extraña, pero hubo un incidente que marcó su reputación. Hace unos 15 años, un joven que vivía al lado de su puerta comenzó a confrontarla. Decía que ella lo estaba maldiciendo, que cada noche soñaba con serpientes y figuras oscuras. Se lo contó a varios vecinos, pero nadie le creyó. Una semana después, el joven cayó enfermo. Su piel estaba llena de llagas y su cuerpo se debilitó tanto que apenas podía caminar. Dejó el edificio en un estado deplorable y nunca volvimos a saber de él. Le pregunté si alguna vez había hablado con la vecina y su respuesta me dejó helado: no. Nadie lo hace. Pero algunos han visto cosas extrañas salir de su apartamento. Una vez, un vecino vio un cuervo enorme volando desde su ventana en plena noche. Y te advierto, si ella te mira fijamente, es porque ya te eligió. Esa noche, mientras estábamos cenando, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Cuando abrí, no había nadie, pero en el suelo había un pequeño paquete envuelto en tela oscura. Al abrirlo, encontramos una figura de madera tallada en forma de una persona, pero lo más perturbador era que tenía una cinta roja atada alrededor del cuello. No podía ignorar más la situación. Decidí quedarme despierto esa noche para vigilar el pasillo desde nuestra mirilla. A las 2 de la mañana, vi algo que me paralizó: una sombra enorme, imposible de pertenecer a una persona, se movía lentamente frente a la puerta de la vecina. Aunque intenté convencerme de que era mi imaginación, los susurros comenzaron de nuevo, esta vez mucho más fuertes, como si un grupo de personas estuviera hablando en un idioma antiguo. De repente, la sombra se detuvo frente a nuestra puerta, y los susurros cesaron. Por un momento, pensé que tocaría o intentaría entrar, pero solo permaneció allí, inmóvil. El aire se volvió pesado, y sentí como si algo invisible me apretara el pecho. Finalmente, la sombra se desvaneció, deslizándose hacia el final del pasillo. A la mañana siguiente, encontré una carta anónima debajo de nuestra puerta. Estaba escrita en papel viejo y decía: «No sigas indagando. Ella lo sabe todo». Sentí que mi vida comenzaba a estar en peligro. Mientras me preparaba para ir al trabajo, noté que mi esposa estaba extrañamente silenciosa. Cuando le pregunté qué pasaba, me confesó algo aterrador. Esa mañana, al levantarse, encontró marcas en sus brazos, como si alguien la hubiera arañado mientras dormía.
Decidí enfrentar mi miedo y hablar directamente con la vecina. Tocamos a su puerta, pero no hubo respuesta. Sin embargo, cuando me giré para regresar a mi apartamento, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, su puerta estaba entreabierta y desde adentro provenía un olor nauseabundo. Dentro del apartamento, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, velas negras y figuras hechas de ramas y huesos. Justo en el centro había una mesa con una foto nuestra, mi esposa y yo, rodeada por un círculo de sal negra y agujas clavadas alrededor de nuestras imágenes. El descubrimiento dentro del apartamento de la vecina fue suficiente para aterrarnos profundamente. Salimos de allí rápidamente, sintiendo como si una fuerza invisible nos empujara a huir. Cerramos nuestra puerta con llave, pero sabíamos que eso no sería suficiente. Algo maligno había estado jugando con nosotros desde que nos mudamos a ese edificio, y ahora estábamos en el centro de su atención. Esa misma noche, decidí acudir a don Héctor. Él parecía ser el único que entendía lo que estaba ocurriendo. Al principio, dudó en abrirme la puerta, pero después de insistir, finalmente me dejó entrar. Te advertí que no te involucraras con ella, me dijo con un tono de desesperación. Lo que viste es solo una parte. Esa mujer no es humana. Lo que hace no es simple brujería, es algo más antiguo, algo que no debería existir en este mundo. Don Héctor me contó que la vecina había llegado al edificio hace más de 30 años, pero no había envejecido ni un día desde entonces. Según él, la gente que vivía cerca de ella siempre experimentaba desgracias, enfermedades repentinas, desapariciones de mascotas o incluso muertes misteriosas. Es como si ella se alimentara del sufrimiento de los demás, dijo. Cuando le hablé del círculo con nuestras fotos en su apartamento, su rostro se tornó más pálido. Eso es un amarre, pero no uno cualquiera. Quiere algo de ustedes y no se detendrá hasta conseguirlo. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos golpes violentos en nuestra puerta. Era como si alguien estuviera tratando de derribarla. Mi esposa comenzó a llorar, pero cuando miré por la mirilla, no vi a nadie. Sin embargo, los golpes no cesaban y con ellos llegaron los susurros, cada vez más fuertes. De repente, las luces del apartamento comenzaron a parpadear. Un olor a quemado llenó el aire y las paredes comenzaron a resumar un líquido oscuro. Fue entonces cuando vimos algo imposible. La sombra que había visto anteriormente en el pasillo ahora estaba dentro de nuestra sala. No tenía forma definida, pero sus ojos eran dos puntos ojos que ardían con intensidad. La sombra avanzó lentamente hacia nosotros, mientras los susurros se transformaban en gritos ensordecedores. Mi esposa y yo nos abrazamos, incapaces de movernos, cuando de pronto, la puerta de nuestro apartamento se abrió de golpe. Era don Héctor, quien llevaba en la mano una cruz de madera y un frasco de líquido transparente. El poder de la luz es más fuerte que el de las sombras, gritó, mientras lanzaba el líquido sobre la sombra. Este emitió un chillido espeluznante y se desvaneció en el aire. Don Héctor nos explicó que la vecina estaba realizando un ritual para atarnos a ella, para drenar nuestra energía y prolongar su propia vida. Según él, había una forma de romper el vínculo. Debíamos destruir el círculo en su apartamento y enfrentarla directamente. Aunque aterrados, decidimos hacerlo. Junto con don Héctor, entramos nuevamente al apartamento de la vecina. Esta vez, ella estaba allí, sentada en el centro del círculo, murmurando palabras en un idioma antiguo. Cuando nos vio, su rostro se transformó, mostrando una sonrisa maliciosa. «Es demasiado tarde», dijo con una voz gutural. «Ya son míos». Don Héctor no perdió tiempo y comenzó a recitar una oración en voz alta, mientras rociaba el líquido alrededor del círculo. La vecina gritó con furia, y el apartamento comenzó a temblar. Las velas se apagaron, y una fuerza invisible intentó detenernos, pero logramos romper el círculo. En ese momento, la vecina dejó escapar un alarido desgarrador antes de desplomarse al suelo.
Su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, como si el tiempo finalmente la alcanzara. Cuando todo terminó, el apartamento quedó en silencio. Las paredes, antes cubiertas de símbolos y suciedad, ahora estaban limpias, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sabíamos que algo había cambiado. A la mañana siguiente, decidimos mudarnos del edificio. Aunque los otros vecinos nos agradecieron por liberar el lugar de su presencia, no podíamos quedarnos. Algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. En los días siguientes, escuché rumores de que el apartamento de la vecina ahora estaba vacío, pero a veces, por la noche, los nuevos inquilinos aseguraban escuchar susurros en el pasillo oscuro.